Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Les agradezco mucho de que se hayan querido sumar a este espacio. Bueno, como ya me presentaron, me llamo Magalí Gutiérrez, soy coordinadora técnica del programa Sistema Chakras. Esta charla se dicta bajo el marco del trabajo del programa Sistema Chakras, abocado a generar respuestas concretas a demandas concretas de productores en distintos sistemas de producción y en distintas situaciones y ambientes de nuestro país. Básicamente el programa se caracteriza por trabajar con un protagonismo horizontal, generalmente obvio el productor como uno de los principales protagonistas, poniendo sobre la mesa sus demandas y participando de la generación de la respuesta. Hoy en este panel representado por Luis, miembro de la Chacra Vimpa, quien nos va a estar acompañando. A su vez tenemos generalmente, un responsable técnico que se encarga de llevar adelante todas las actividades necesarias para desarrollar el conocimiento requerido por los productores. En este caso, nuestro responsable técnico es Alfonso Cerrota. Y siempre acompañado por la ciencia, por las personas que saben que cuando se nos cierran los libros, a las cuales recurrimos, ¿no? Y en este caso, un lujo, Jorge Fraschina, quien nos acompaña y que nos ha acompañado por muchos años con el trabajo de esta chacra. Así que bueno, con los pies siempre en la realidad, en la situación y en la realidad del productor, hoy esta charla se enmarca bajo el trabajo particular de lo que es la chacra Valles Irrigados Norpatagónicos, ya con más de 10 años de trabajo en la zona norpatagónica regante. Y bueno, y los dejo ahora con Luis, quien va a dar un poco la apertura de la charla. Gracias. Bueno, gracias Magalí, gracias a todos por estar hoy acá. Mi nombre es Luis de Ferrari, soy director del Refugio Sur. Nosotros somos una empresa familiar agropecuaria, somos 3 hermanos y gracias a Dios la generación anterior, nuestros padres, siempre aportando su visión. Nosotros trabajamos principalmente en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y hace algunos años con la idea de desarrollar un nuevo activo, junto con Guille Pailé empezamos a recorrer Patagonia. Fue así que adquirimos un campo en la localidad de Guardia Mitre, 70 kilómetros al oeste de Viedma, provincia de Río Negro. El primer desafío que tuvimos al empezar a trabajar acá fue el desarrollo y la ejecución de una obra hidráulica que nos permita llevar agua desde el Río Negro hasta el campo y de esta forma ir desarrollando el campo por etapas. Contamos actualmente con una explotación mixta agrícola-ganadera con 1000 hectáreas bajo riego, en su gran mayoría por aspersión, pivot central, y tenemos 2500 hectáreas por delante para desarrollar a futuro. Estos campos es una zona semiárida. La vegetación original de estos campos es un monte bajo, achaparrado, compuesto por especies como la jarilla, el chañar, piquillín, etc. Los suelos son suelos suelos muy pobres de estructura, baja materia orgánica, son suelos muy heterogéneos. Esto nos enfrentó al segundo desafío, que fue qué secuencia de cultivos tendríamos nosotros que usar para ir desarrollando estos suelos, generando así un esquema sustentable. Durante el primer año, para limpiar el campo, nos vemos obligados a una intervención mecánica de los suelos. Aprovechando esta intervención mecánica, abrimos el juego con horticultura, papa o cebolla, que son cultivos intensivos que nos permiten obtener niveles altos de rendimiento, inclusive en suelos inestables como estos, sobre todo en un primer año y después de una labor mecánica, hemos tenido buenos resultados. Ya durante el segundo año empieza el proceso de desarrollo de los suelos y acá entra en juego un actor clave que es el trigo, que como cualquier gramínea invernal tiene una estructura radicular
densa, compacta y fibrosa que principalmente se instala en los primeros 30 centímetros de suelo. Eso es realmente importante acá porque es lo que nos permite la infiltración inicial del agua en los suelos y la retención de la misma en los suelos, que no se nos escurra inmediatamente. Sumado a esto, el rastrojo de los trigos nos protege los suelos de la erosión hídrica y eólica, que puede ser muy importante durante estos primeros años. Aparte, el proceso de descomposición de las raíces y de los rastrojos nos aporta carbono a los suelos, iniciando así el proceso de generación de materia orgánica. Las condiciones ambientales de la zona favorecen mucho el cultivo de trigo, alta heliofanía, hay alta amplitud térmica, tenemos muy baja humedad ambiental, lo cual nos reduce drásticamente la presencia de enfermedades, estirando así el ciclo del cultivo y permitiéndonos explorar rendimientos muy altos. Acerca de cómo se está trabajando dentro de la chacra para elevar estos niveles de rendimiento, les va a estar hablando Alfonso ahora en unos minutos nomás. Sumado a esto, atrás del cultivo de trigo vamos con algún verdeo, con el doble propósito, el verdeo puede ser avena o vicia, el doble propósito de mantener vivos los suelos, de seguir aportándole raíces a los suelos y, aparte de esto, generar pasto para la hacienda, sumando kilos de carne al proyecto y rentabilidad. Ya durante el tercer año, al menos con un inicio de estabilización en los suelos, entramos con el maíz. El maíz es otro cultivo que realmente se adapta muy bien a las condiciones ambientales. Podemos explorar rindes de 14 o 15 mil kilos y bueno, también se está trabajando en forma muy activa en la chacra para ver qué nos está limitando el rendimiento y tratar de seguirlo subiendo. Otro cultivo clave por el aporte de carbono a los suelos, ¿no? Ya durante el cuarto año, la idea sería implantar alguna leguminosa, como puede ser el garbanzo o la soja, que se está ensayando y se está haciendo en algunos otros de los campos de la chacra, ambos cultivos también con excelentes resultados. Esto nos permite un cierre del primer ciclo de rotaciones y bueno, la leguminosa nos va a aportar, digamos, una diversidad biológica en los suelos y bueno, después volveríamos a iniciar y a repetir el ciclo en el futuro. Bueno, muchísimas gracias para todos, parte del equipo, Guille Pailé, María y Clara de Ferrari, me faltó Tomás, que está firme en el campo de batalla, y muchísimas otras personas que empujan el carro día a día para llevar adelante este proyecto. Muchas gracias a todos. ¿Dónde quedó? No, yo la escalé. Ahora sí. Hola, hola. ¿Ahora sí? Bien. Bueno, ya no necesitamos introducción. Ya Maga me introdujo a mí. Soy Alfonso Cerrota. Un poco Luis introdujo la zona, donde nos situamos. Nos situamos en el norte de la Patagonia, norte y noreste de Río Negro.
Y bueno, y como pueden saber, yo les voy a hablar en este caso de trigo. Trigo que en general hablamos de rendimientos de entre 6 y 9 toneladas por hectárea. Esa es más o menos para enmarcarlos en el tipo de cultivo que tenemos. Y bueno, como se titula la presentación, yo les voy a hablar un poco de las tecnologías y algunas herramientas que estamos desarrollando últimamente, probando, evaluando a campo, validando, con el objetivo de aumentar esos techos de rinde y bueno, y hacer un trigo más rentable. La finalidad de la chacra es ajustar justamente sistemas productivos extensivos que sean sustentables bajo riego en Nor-Patagonia, y dentro de esa gran finalidad tenemos como objetivo principal, o uno de los objetivos principales, que es incrementar la productividad del milímetro de agua en los sistemas de riego total, debido obviamente a que es uno de los costos principales de cualquier cultivo en estos sistemas de alto potencial. Bueno, para darle un marco en lo que es ambiente, ya un poco lo dijo Luis, pero ¿por qué decimos que nosotros en Nor-Patagonia tenemos una condición muy productiva para el trigo en términos ambientales? Bueno, tenemos una combinación de variables como alta radiación en primavera, temperaturas frescas en periodo crítico y llenado del trigo, llenado de grano del trigo, alta heliofanía en general por una cuestión de latitud, nos encontramos en la latitud 40 aproximadamente, y estas variables se combinan en un alto cociente fototermal, que básicamente el Q, lo que ven ahí en ese gráfico, es la relación entre la radiación y la temperatura. Y en ese cuadro justamente tienen una comparación de esta variable versus otras zonas productivas del país, por lo cual pueden ver que el cociente fototermal en Conesa, es bastante más elevado a otras zonas para el caso del periodo crítico del trigo. ¿Y qué significa este Q? Bueno, algunos ya lo deben saber, pero es una variable íntimamente asociada a la tasa de crecimiento del cultivo y por lo tanto a la tasa de fijación del número de granos de la espiga. Por lo tanto, bueno, se condice muy bien con el rendimiento. Bueno, cuando hablamos de un plan de manejo de alta tecnología, tenemos que sí o sí hablar del riego, que sería la pata productiva más fuerte que tenemos en nuestra zona. El riego en trigo es de aproximadamente unos 400 a 700 milímetros en total durante el ciclo del cultivo, y quizá no es lo más relevante el milimetraje en sí, sino la forma en que se aplica y la forma que se ajusta la disponibilidad de agua a la demanda del cultivo. Por lo tanto, es imprescindible para este tipo de planteos hacer un seguimiento muy fino del agua. Acá lo que les presento es un balance hídrico, que bueno, en nuestro caso lo hacemos de forma casi manual, diría, o una planilla sencilla, con un modelo como el que ven ahí, que el agua útil de un día puntual de un lote es igual al agua útil del día anterior, sumando a los aportes por precipitación y riego y restando el consumo del cultivo. Como pueden ver, no hay ninguna variable de aporte por napa, ni de escorrentía, ni de percolación profunda, demás. Es un modelo sencillo, y ahí pueden ver un ejemplo de un lote de trigo, por ejemplo, con la línea azul representando el agua útil de ese lote, la línea punteada representando el umbral de estrés, y las barritas que ven abajo son los aportes tanto por precipitaciones como por los riegos. Y bueno, en este ejemplo, como pueden ver, tenemos un momento de preantesis del trigo con un cierto momento de estrés hídrico que nos puede significar algo de merma de rinde, pero es a modo de ejemplo. Bueno, el riego únicamente no es lo importante. Acá podemos ver eficiencia de uso de agua de los lotes de la chacra, del grupo de productores de las últimas 3 campañas. Como pueden ver, es bastante variable, errático, de entre 6 a 15 kilos por milímetro de riego, de milímetro de agua consumida, es decir, de uso consultivo. Y esta dispersión obviamente se debe no solo al agua, sino
a una visión mucho más amplia de lo que es la eficiencia de uso de agua, que viene de la mano del plan de fertilización que tenga, que esté balanceado ese plan de fertilización, manejo sanitario y demás. Por lo tanto, sí es un buen indicador para saber dónde estamos parados. No solo se mejora con uso de agua, sino con todo el resto de las prácticas de manejo, que es más o menos lo que les voy a mostrar ahora, que vamos probando, evaluando y bueno, tratando de validar. Acá un dato no menor es la eficiencia de uso de agua. Quizá pueden verla que o es más baja o es más alta que otras localidades, que otras situaciones productivas. Tenemos que contemplar que no siempre es comparable este indicador entre zonas, sino que tenemos que pensar en la evapotranspiración del cultivo, que en nuestro caso es muy elevada, es de 540 milímetros, por eso hay que tener en cuenta al momento de comparar entre zonas. Disculpen. Bueno, y dentro de una de las prácticas de manejo que vamos ajustando y a modo de mostrarles cómo son los planteos que tenemos en trigo, les presento lo que es el arreglo espacial. ¿Qué debemos garantizar con el arreglo espacial nosotros en nuestros casos? Bueno, maximizar la cobertura y la biomasa lo antes posible y de esa forma poder maximizar la captación de radiación durante el ciclo del cultivo. Ese es el objetivo y quizá puede llegar a variar versus otros planteos, por ejemplo de secano, planteos conservadores en que la economía de agua tiene un rol importante, en nuestro caso no. Nosotros vamos a la máxima productividad y por eso pueden ver que en las densidades objetivos de los cultivos de trigo son altas, entre 350 a 400 plantas por metro cuadrado. Obviamente va a depender del ciclo, de la variedad que usamos y de la fecha de siembra. Los distanciamientos son los que se usan tradicionalmente, 17,5 a 21. Acá hay que aclarar que lo que pensamos que puede llegar a pasar con distanciamientos menores es que aumentemos ese potencial de rendimiento, como ya hemos visto en Chile, con distanciamientos de 12, 14. También lo hemos observado datos de Europa, que a veces tienen distanciamientos de 15 centímetros o menos. Pero bueno, bajo nuestro planteo de siembra directa, esos distanciamientos son prácticamente inasequibles. Les presento también acá el tema antecesores. Bueno, antecesores de un cultivo de trigo en estos planteos y en otros planteos de riego del país pueden ser variados, pueden ser soja, un maíz, un cultivo forrajero o en algunos casos venir de cultivos hortícolas, por ejemplo, un antecesor papa, antecesor cebolla, se da en nuestra zona, o antecesor desmonte, es decir, los primeros cultivos después del desmonte. ¿Y cómo nos va a impactar esto en nuestro planteo de arreglo espacial? Bueno, considerar bien eficientemente el coeficiente de logro al momento de calcular las dosis de siembra para no quedarnos lejos de esa densidad objetivo. Bueno, una vez resuelto esto, ¿cómo podemos saber nosotros si en nuestro planteo bajo río estamos haciendo bien las cosas con el arreglo espacial? Bueno, ahí como les muestro a la derecha, el NDVI de una imagen al inicio del periodo crítico es un excelente indicador de cómo estamos haciendo las cosas. Si estamos cerca de la saturación, es decir, cerca de 1 en el NDVI, en ese momento puntual estamos haciendo las cosas muy bien y por debajo de eso, bueno, vamos a tener posibilidades de mejora. En cuanto a la elección de variedades, yo no me voy a meter demasiado porque Jorge lo va a detallar bien o va a dar un panorama de lo que es elección de variedades bajo planteos de riego. Pero nosotros en Norpatagonia no tenemos un punto de evaluación de la red de ensayos que nos pueda brindar información local. Por lo tanto, tuvimos que allá hace varios años ponernos a evaluar variedades nosotros mismos bajo los planteos propios, bajo los pivots de los productores. ¿Qué buscamos con este tipo de ensayos? Bueno, tener obviamente el dato local y ir explorando el mercado de semillas que es tan dinámico, ir probando, ir buscando las mejores alternativas y siempre tratando de poner cada una de las variedades que probamos en su mejor situación de fecha de siembra, cosa que
caiga bien o se encuadre bien en la ventana ambiental que tenemos. Eso quiere decir que el cultivar tiene que florecer lo antes posible, pero dentro del periodo libre de heladas de nuestra zona. Se van a preguntar, si me estás hablando de planteos de alto potencial, ¿por qué me vas a mostrar un ensayo de intermedios y cortos, de ciclos intermedios y cortos, si los ciclos largos tienden a rendir más? Bueno, puede haber muchas razones por la cual se eligen ciclos cortos o de intermedios en nuestra zona. Alguno de ellos puede ser una liberación del lote tarde, porque se demoró el desmonte o porque el cultivo hortícola se cosechó tarde. Eso puede ser una razón. Y otra de las razones que puede llevarnos a elegir un ciclo más corto es tratar de evitar el pastoreo de avutardas, que la avutarda es un ave migratoria que pasa por el valle durante el invierno y afecta mucho a los cultivares de ciclo largo sembrados temprano. Pastorea, se lleva algo de rendimiento según lo que evaluamos en ensayos y también retrasa fenológicamente el cultivo en algunos días. Yendo a los resultados de estos ensayos de variedades que les comentaba, acá tenemos el de la última campaña. Nosotros lo hacemos prácticamente de rutina durante los últimos años. Pueden ver en barras los rendimientos en bruto. Hay un sitio de evaluación que queda más sobre la costa, que es la barra azul, y la barra anaranjada es un sitio de evaluación más continental, más cerca del valle medio del Río Negro. Y bueno, como pueden ver, a la derecha están los materiales que mejor comportamiento mostraron en estos ensayos. Son todos, como les dije, materiales intermedios y cortos. Vemos materiales de Buck, de la empresa Buck, dos materiales de Limagrain, algún representante de ACA y un material de Don Mario Pehuen. Y bueno, como les dije, esta búsqueda es continua porque la dinámica del mercado de semillas de trigo y del mejoramiento en trigo también es muy alta y siempre tratamos de posicionar de manera óptima a cada una de las variedades en la ventana ambiental. Siguiendo un poco con las variedades, como para darle un pantallazo, esto es un indicador de estabilidad de esos materiales en este último ensayo de la campaña que pasó. En este gráfico ven en el eje de las X rendimiento, en el eje de las Y un indicador de estabilidad de un modelo estadístico y lo que pueden ver gráficamente es las variedades más rendidoras y más estables que combinaron las dos cualidades fueron una variedad de Limagrain, Picasso, y dos variedades de Buck, SI 109 y SI 134. Bueno, para comentarles un poco la metodología que seguimos, una vez que detectamos un buen material en microparcelas, en ensayo de microparcelas, tratamos de la campaña siguiente llevarlo a macrofranja, llevarlo a campo para poder verlo mejor, validar los resultados de rendimiento que tuvimos en microparcelas y también poder ver otro tipo de variables como son variables en cuanto a comportamiento sanitario, como comportamiento a vuelco, frío, porque bueno, a veces te puede llevar sorpresa. Si bien tenemos el apoyo, nos apoyamos bastante en los puntos de la red de todo el país que presentan alta tecnología, que a veces son muy parecidos, los topes de rinde de esos sitios son parecidos a los nuestros, siempre tratamos de validarlo en zona. Bueno, pasando a lo que es plan de fertilización, en estos planteos bajo riego, la dosis aproximada de nitrógeno ronda entre los 350 y 550 kilos de urea, eso para dar una idea. Y bueno, obviamente esto está basado en muchos ensayos, eso es una variable que venimos ensayando continuamente, la dosis óptima de nitrógeno, pero el mensaje en cuanto a manejo de nitrógeno es situarnos bien en nuestra zona, en la zona que sea, determinar bien cuál es el potencial del cultivo que tenemos en base a ambiente, en base a las condiciones del lote y obviamente trabajar siempre en base a análisis de suelo, tanto en lo que es disponibilidad inicial como lo que nos puede llegar a aportar por mineralización en el suelo y en base a eso entrar a calcular la dosis de fertilizante y pensar acto siguiente en cuál es la estrategia de aplicación, sea sólida, con aplicaciones divididas, sea con aplicación única
En general, en planteos bajo riego gravitacional se trata de dividir lo más que se pueda la dosis de fertilizante sólido. En el caso de planteos con riego por aspersión, no hay tanto problema en aplicar el nitrógeno en un solo momento del año. En cuanto a Fertirriego, es una tecnología que es interesante, pero no ha tenido demasiada difusión en la zona por una cuestión de falta de logística, algunos problemas con el suministro del fertilizante líquido, pero sí está entrando bastante bien en la zona en lo que es la corrección final, es decir, una aplicación tardía de nitrógeno, obviamente apoyado bien en una aplicación de fertilizante sólido de base. Y después el último punto es correcciones foliares, con aplicaciones foliares con mosquito, que es, bueno, voy a mostrarle a continuación un par de datos que realmente venimos teniendo buenos resultados con productos base nitrógeno, que bueno, tiene bastante bajo costo y el impacto es bastante importante. Por lo tanto, el mensaje para dar en el tema manejo de nitrógeno: debemos conocer bien, adecuadamente el potencial de nuestro ambiente, cuánto nos puede llegar a dar el suelo, tanto en disponibilidad inicial en forma de nitratos como después durante la mineralización durante el ciclo de cultivo, y en qué situación ponemos al trigo, tanto en su antecesor como en el sistema en sí, que obviamente eso puede llegar a tener mucho impacto en la dinámica del nitrógeno. ¿Qué antecesores tenemos y cuál es la historia de los lotes? También les voy a comentar alguna experiencia en cuanto a nitrógeno. Acá, esta última campaña, hicimos una evaluación preliminar de un producto formulado en base a Metilobacterium symbioticum, que es una bacteria fijadora de nitrógeno libre, que se asperja de forma foliar. Realmente los resultados que tuvimos fueron interesantes. Ahí en ese cuadro ven los rendimientos. La barra de la izquierda es el testigo y los otros dos tratamientos son con una dosis única y dosis doble del producto en cuestión. Y bueno, ven las respuestas son importantes, de entre 700 y 900 kilos de rinde, representando un 8 o 10%. Bueno, obviamente es una tecnología a validar, a seguir probando, pero bueno, creo que tiene muy buena, tuvo muy buena respuesta tanto en trigo, y estamos viendo algunas cositas también en maíz. La pregunta que viene cuando yo veo esto, cuando veo estas respuestas interesantes al producto, digo, ¿por qué estoy teniendo respuesta a fijación biológica de nitrógeno a través de la bacteria y no estoy teniendo respuestas a dosis superiores de nitrógeno mineral? O sea, como les mostré antes, nosotros no tenemos respuesta a 600, 700 kilos de urea. Bueno, creo que acá viene o juega un gran partido el tema de la eficiencia de uso de nitrógeno. En el caso de las aplicaciones minerales, la eficiencia es realmente baja, mientras en estos casos donde nosotros asperjamos la bacteria se aloja en la planta de forma endofítica, y de ahí es donde fija el nitrógeno del ambiente, el nitrógeno lo pasa a amonio. La disponibilidad de este nitrógeno es directa, con una eficiencia altísima, porque está próxima al centro de consumo, se diría. Pasando a fertilizante fosforado, las dosis que usamos en los planteos de alta tecnología en el valle rondan entre los 40 a 70 kilos de pentóxido de fósforo. Ahí pueden ver algunos resultados de ensayos de respuesta a fertilizantes fosforados, y las respuestas en general son muy sensibles, son bajas con respecto a quizá a los grandes costos que tienen fertilizantes fosforados. Por eso, al momento de planificar una dosis que sea superior a la reposición y que estemos entrando en una zona de reconstrucción del nivel de fósforo del lote, tenemos que pensar bien en la dosis óptima económica, evaluar el escenario de precios del fertilizante fosforado y demás, porque como venimos viendo, las respuestas son bajas y erráticas por sobre los niveles de reposición. Algo interesante que les voy a mostrar es una experiencia, la evaluación de zinc
que lo empezamos a hacer en la campaña 22-23. Esa fue la primera vez que se evaluó el zinc en ensayos de macrofranjas, ensayos de como 1 hectárea. Y las respuestas que encontramos a aplicaciones de zinc, en este caso un granulado con un alto contenido de zinc y obviamente otros compuestos como nitrógeno, fósforo y azufre, esas respuestas de 1000 kilos nos abrieron los ojos y nos dijeron, bueno, creo que el zinc llegó para quedarse y hay que seguir evaluándolo en productos en otras formulaciones. Eso es lo que hicimos y le voy a mostrar a continuación, en la cual probamos variables de respuesta a granulados, microgranulados y algunos productos líquidos aplicados a semilla que también aportan zinc. Como pueden ver, ese es el ensayo de la última campaña. Venimos haciéndolo ya también hace varios años, pero estos son los últimos con un testigo a la izquierda en color azul que rindió 7.300 kilos. Y con todos los tratamientos por sobre el testigo en términos absolutos y en términos significativos tenemos ahí 3 productos que realmente lo superaron entre 830 y 1.500 kilos por sobre testigo. Son respuestas muy importantes, entre 11 y 20% del rendimiento, realmente llamativo. Y bueno, todos estos productos en general formulados en base a nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Eso fue prácticamente estable entre productos, una variable estable. Y la variable de ajuste en cuanto a rendimiento de trigo fue el número de espigas. Lo que aumentó fue el número de macollos fértiles o espigas a cosecha, salvo algunos productos de zinc aplicado a semilla en forma líquida que fortalecieron también el número de granos por espiga. Acá hay que aclarar, no estamos midiendo respuesta a nutrientes puntuales, porque nosotros no tenemos nutrientes aislados en esos productos, sino estamos midiendo o validando respuestas a productos comerciales formulados, obviamente. Siguiendo con el tema micronutrientes y zinc puntualmente, también estamos en constante evaluación de productos foliares, tanto productos basados en micronutrientes como micronutrientes más bioestimulantes, y también venimos encontrando respuestas muy altas y hasta más altas que lo que las empresas proponen, y acá lo pueden ver. En este gráfico tenemos los datos en conjunto de 2 localidades, de 2 sitios de evaluación, con 6 productos foliares aplicados, y ese gráfico está en el rendimiento en términos relativos, es decir, en porcentaje, para poder poner los datos en el mismo gráfico. Pueden ver también que los productos que sobresalieron fueron esos 2 que ven ahí, 2 productos de la empresa UPL, en este caso, en base a nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, zinc en un caso, y fósforo, potasio, magnesio, azufre y boro en otro caso. Y las respuestas de esos productos que sostenieron respuestas elevadas en los 2 sitios rondaron entre los 500 y 900 kilos de rendimiento. También revalidado en años anteriores, o sea, como les digo, todo lo que yo pongo acá tiene al menos 2 años de evaluación y las respuestas son consistentes. Como mensaje para este tipo de tecnologías, lo que venimos viendo es que, bueno, son tecnologías de bajo costo. Estamos observando año a año muy alta probabilidad de respuesta y bueno, realmente son muy prácticos de aplicar. En general estos foliares van con cualquier producto fungicida, insecticida y demás. Y bueno, como un punteo final, la idea acá es decirle, bueno, no cuáles son las claves para un buen trigo, pero sino cuáles son buenas herramientas para nosotros para hacer un buen trigo bajo riego en nuestra zona puntualmente, obviamente extrapolable a otras. Primero, sentarnos o plantearnos qué antecesor tenemos y qué momento nos va a liberar el lote para de esa forma
establecer una fecha de siembra realista. A partir de eso, encontrar un ciclo y una variedad que se ajuste a esa fecha de siembra y que entre bien en nuestra ventana ambiental, es decir, que florezca en el periodo libre de heladas y lo antes posible, para aprovechar al máximo ese Q, ese momento de alto cociente fototermal, y en base a la variedad y al ciclo, establecer cuál es nuestro arreglo espacial, es decir, si estamos en ciclo corto vamos a indefectiblemente tener que elevar las densidades de siembra al máximo. El manejo del agua debe ser, creo que, la pata principal y lo primero que tenemos que fijarnos. Si no tenemos un buen manejo del agua, no creo que tengamos mucha respuesta a otras tecnologías de insumos. Una vez manejado bien el agua, con un balance hídrico llevado a través de una plataforma o llevado manualmente, como hacemos nosotros con una planilla de Excel básica, y una vez bien manejado el agua, debemos entrar en los macronutrientes, que, como les dije, si bien el nitrógeno ya lo tenemos un poco aceitado y bien evaluado, en lo que es fósforo tenemos que entrar en lo que es dosis óptima, mirar el escenario de precios que del momento. Creo que el zinc de arranque es una tecnología que no debemos obviar ya en estos planteos de alta tecnología, ya en todos los campos de la chacra se está usando zinc en trigo y zinc en maíz también. Y bueno, y ahí una vez que tenemos todo eso aceitado, después la corrección con nitrógeno líquido, venimos viendo que es una buena forma de llegar tarde a la aplicación de nitrógeno, a dar un plus de nitrógeno en un momento donde no podemos entrar con una fertilizadora. La opción del nitrógeno de fijación biológica realmente es excelente por los resultados que venimos teniendo, y una vez aceitado todo el tema macro, sí hay que empezar a pensar, me parece a mí, en fertilizantes y bioestimulantes foliares que nos den un plus en lo que es fertilidad de espiga, y bueno, y de esa forma, cuando tenemos todo esto aceitado, nosotros vemos que las tecnologías de insumo que les presenté acá, algunas de ellas tienen un rendimiento mayor y más estable que en otras situaciones. Por ejemplo, secano, que las respuestas pueden ser bastante más erráticas. Y bueno, y de esta forma lo que se busca y lo que todos queremos es aumentar los techos de rinde y mejorar los márgenes de cultivo. Así que por eso fue todo. Con esto. Sigo con este micrófono. No, está bien, porque voy a mirar la foto, que también deberías mirar la vos, Magalí, que vos sabés de quién es, los dedos esos vos sabés de quiénes son. Bueno, gracias Magalí, gracias Alfonso por la invitación. Yo vengo participando en el sistema Chacra ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, el sistema Chacras de Nor Patagonia y ahora el de latitud 28, ¿es así, Magalí? También. Pese a que yo estoy en el medio, estoy en Córdoba y estoy en el medio. Bueno, el tema es selección de variedades de trigo bajo condiciones de riego, dentro de sistemas con riego. Me gusta decir que lo más importante es ponerle una expectativa de rendimiento al trigo. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque la elección de variedades de trigo para un sistema que tiene riego, pero que a lo mejor eligió solamente estabilizar rendimiento, es una cosa. Otro que quiera mejorar los rindes, que hay o mejores rindes de la zona, del barrio, es otra cosa. Y otro que quiera maximizar rendimiento para salir en las noticias es otra cosa. Entonces, quedamos de acuerdo, la idea que les quiero transmitir ahora es que hacer 4.500 kilos de trigo, cualquier variedad, lo va a poder hacer.
Cuando queremos promediar 5.500 kilos de trigo, allí quizás empecemos a descartar algunas variedades. Ya cuando estamos arriba de 6.500 kilos empezamos a elegir algunas variedades y por encima de los 7.500 kilos mi experiencia me dice que ya tenemos que seleccionar variedades. Bueno, entonces, considerar, lo que tenemos que considerar, por supuesto, es ubicarnos, para poner una buena expectativa, es ubicarnos en el ambiente. De esto Alfonso ya estuvo hablando. No es lo mismo la latitud de North Patagonia que la latitud 28. Las temperaturas máximas y mínimas que tenemos durante el ciclo, el IQ, el índice fototermal que estuvo hablando recién Alfonso, el déficit de presión de vapor durante el periodo crítico, son todas informaciones que nos van a servir como para poner una adecuada expectativa. Quiero hacer hincapié en el tema tipo de suelo, porque en los sistemas de riego estamos trabajando como si fuera todo un mismo tipo de suelo. Y la heterogeneidad de las condiciones de suelo son realmente muy importantes. Y pensemos que ambientar riego no es una tarea sencilla. Hay algunos desarrollos que se están probando, pero no es una tarea sencilla. Y estamos distribuyendo una gran cantidad de insumos y una expectativa muy alta de rendimiento dentro de todo el ámbito que estamos regando. Por eso es importante conocer bien el tema de tipo de suelo, las constantes hídricas y conocer la heterogeneidad, es decir, ambientar lo que vamos a regar. La disponibilidad de agua, por supuesto, con su costo, no es lo mismo trabajar con equipos que están trabajando con energía eléctrica que equipos que trabajan con gasoil, y cada región tiene su particularidad con respecto a esto. El calidad de agua también tiene mucho que ver, y el sistema de riego, porque no es lo mismo sistemas de riego como se están desarrollando en el norte de Córdoba, de bajo milimetraje, como si fueran riegos suplementarios, que equipos que nos permiten hacer riegos completos, es decir, nos permiten abastecer la evapotranspiración de cultivos muy importantes, como podría ser el maíz, pese a que el trigo también tiene necesidades importantes durante el ciclo. Entonces, una vez que ponemos una expectativa adecuada de rendimiento en el lugar en que estamos, tenemos que empezar a tomar decisiones, porque corregir las deficiencias nutricionales con el costo que tiene también, estamos poniendo en juego una alta inversión. Elegir la fecha de siembra, eso es muy importante con los cultivos antecesores. Los cultivos antecesores, por ejemplo, que en el norte de Córdoba se están instalando, ya no bajaron mucho en su frecuencia lo que era producción de semillas de maíz, que se hacía tanto de primera siembra como de segunda siembra, pero no, se han instalado ahora los maniceros, se ha instalado hasta la horticultura, como está ocurriendo en North Patagonia. Entonces eso nos está entregando los lotes en distintos momentos y ya tenemos que diferenciar y elegir distintos ciclos, con los problemas que eso conlleva. El destino de la producción también, no es lo mismo para consumo interno, para intentar de vender a la molinería, que solamente hacer un trigo para exportación. Y una frase más que con respecto a la elección de variedades, eso que dice ahí en rojo, que es la disponibilidad de semilla. Lamentablemente, lo digo de esta manera, en todo lo que es las zonas extrapampeanas, trigueras, en las cuales los desarrollos de riego están teniendo relevancia y siguen creciendo, lamentablemente la disponibilidad de semillas es realmente muy diferente a lo que podemos conseguir en la zona pampeana. Y eso realmente es una limitante. Hace unos años, Magalí, en otro taller similar, unos cuantos años, no me acuerdo cuántos, tengo mala memoria, dijimos que los programas de mejoramiento no sacaban variedades específicamente para riego. Sigo pensando que es una tarea bastante difícil para los programas de mejoramiento, pero sí tengo que reconocer de que los programas de mejoramiento han incorporado ambientes de selección y de evaluación con mejoras, no específicamente con riego, pero sí con mejoras que han mejorado mucho el ambiente, especialmente los ambientes de evaluación, y que nos permiten hoy discernir con respecto a variedades y su potencial de rendimiento de una manera más
sencilla y directa. Estas son imágenes de una recorrida que hicimos con la Chacra Vinca en Chile, a una latitud similar, una latitud de casi 40 grados. Era Temuco, donde visitamos no solamente un programa de mejoramiento, sino de la manera que estaban evaluando. Y bueno, ayer nos encontramos con la sorpresa de verificar o caminar en parcelas de ensayos que tienen 10.000 kilos de promedio de los ensayos para arriba, y donde realmente el vuelco es un tema, un desafío para el mejoramiento, y donde se hacían aplicaciones de 1 o 2 aplicaciones de productos para el vuelco, cosa que en la Argentina estamos todavía lejos de eso. Pero créanme que el tema vuelco es un problema cuando queremos maximizar rendimiento, especialmente por encima de los 9.000 kilos. Acá les muestro muy rápidamente el club de los mejores rendimientos a nivel internacional de trigo. Esto es Inglaterra, que nuclea producción del este de Inglaterra, del norte de Francia y del norte de Alemania, simplemente para mostrarles que la correlación más alta es grano por unidad de superficie. Esa es la correlación más alta. Pero la correlación mayor es la biomasa, es producción de biomasa y después transformar esa biomasa en el número de granos. Esto también es de la misma sociedad, de los 15 toneladas, pero ahí les marqué solamente a lo que ellos están aspirando. Ellos piensan que con menos de 200 plantas, con 600 tallos fértiles, ¿dónde está la diferencia? Diríamos nosotros. Nosotros estamos trabajando en Norte Patagonia con valores que están por encima de eso, incluso en el norte de Córdoba. Pero sí queremos, o quieren hacer ellos, quieren llegar a los 30.000 granos por unidad de superficie, que multiplicado por el peso de los granos, que está más cerca de 50 que de 40, son las 15 toneladas de rendimiento que están sacando como récord en algunos de los casos. Esto simplemente como para que imaginen que el manejo del cultivo de trigo no está tan lejos de lo que hacemos nosotros, la diferencia es ambiental. Bueno, en los últimos años, por cercanía, estoy trabajando muy cerca de los sistemas de riego en todo lo que es el centro norte de Córdoba. Una estadística actualizada habla que casi 200.000 hectáreas bajo riego en cultivos extensivos, en los cuales el cultivo de trigo tiene un porcentaje importante. Depende un poco de los alquileres de campo para semillas de maíz, como les decía anteriormente, y un poco el garbanzo, pero el garbanzo realmente es una superficie menor. Estos son solamente, las 200.000 hectáreas son con riego presurizado, y va más o menos por una superficie de 40.000 hectáreas el riego enterrado, el riego subterráneo. Un sistema de riego que es un poco más caro, pero que realmente es muy interesante. Al garbanzo le encanta el riego enterrado. He visto realmente lotes espectaculares. Bueno, y dentro del trabajo me acerqué bastante a los productores nucleados en CREA, que con la inquietud de elegir variedades y germoplasma realmente vienen haciendo un trabajo muy interesante. Son ensayos importantes en condiciones de manejo de productor, con 2 repeticiones, y que tanto la mesa agrícola como yo, participante, tengo la posibilidad de recorrerlos, y realmente hay resultados muy interesantes. Fíjense, ahí está en ese cuadro, no pretendan leerlo todo, pero está el año 2022 con rendimiento promedio de ensayo de más de 9.000 kilos, por encima de los 8.000 kilos, hasta de 9.000 kilos. En el año 2023 los rendimientos bajaron un poco, están por encima de los 80 quintales, de los 6 ensayos, 5 ensayos están arriba de los 70 quintales. Y en el año 2024, gracias a unos golpes de temperatura casi de 40 grados que tuvimos en la última década de septiembre, ahí cercano a lo que es la espigazón, antesis espigazón, los rendimientos bajaron como un 10% de lo que venían sacando anteriormente. Para que vean toda la información que vienen sacando los grupos CREA,
que realmente hay que sacarse el sombrero con la aplicación de toda la información que salta. Solamente ahí les resalto el rendimiento de las 5 mejores variedades. Fíjense, como les decía antes, de casi 9.000 kilos, de 8.800 en el año 2023, en el mismo sitio, con las mismas condiciones de manejo, pasó a 7.800 kilos. Y abajo miren el tema de la eficiencia del uso del agua, que es algo sobre lo cual yo estoy haciendo bastante hincapié, evaluando cómo deja el perfil de agua, porque se está regando durante el llenado de grano, ahí al norte de Córdoba, tratando de que no caiga mucho el peso de los granos. Fíjense que están manejando eficiencias de 11 hasta 12 kilogramos de grano por cada milímetro, que si bien no es baja, es mejorable. Bueno, sale mucha información, espigas por metro cuadrado, número de granos y peso de 1000 granos, es algo que utilizamos mucho. Y directamente les muestro lo que es el resultado de esos ensayos. Por ejemplo, en el año 23, 20 variedades en 6 ambientes. Fíjense ahí abajo a la derecha serían teóricamente las variedades con menor coeficiente de variación, el eje de las IES, y con mayor expresión de rendimiento, por encima de los 7.400 kilos. Hay unas cuantas de esas variedades están siendo sembradas. 620 reconozco que es la variedad más sembrada, pero ya se introdujo SI 109 y el 120 está dejando de sembrarse. El Pehuen se sigue sembrando. Y este es el resultado de 15 variedades en 4 ambientes el año pasado, con una expresión de rendimiento levemente inferior por los temas de alta temperatura que tuvimos. Fíjense, materiales nuevos, los criaderos se están animando a probar allí antes de probarlo de la red del INASE, como es casuarina, araucaria, bandurria, arazá, Pehuen, que sigue con un excelente desempeño, y Klein emblema. Baguette 620 se incorporó también con buen promedio, pero con más inestabilidad. Bueno, producto de toda la información que surge de estos ensayos, fíjense que corroborando información realmente histórica, el número de granos correlaciona mejor que el peso de los granos con el rendimiento. Pero sí, variedad por variedad estamos mirando con más atención. Estos son datos del año pasado, donde se cayó el peso de 1000 granos, el eje de la derecha es el del peso de 1000 granos. Fíjense que hay muy pocas variedades que están por encima de los 35 de peso de 1000 granos. Algo sobre lo cual trato de hacer hincapié es el tema del momento de espigazón, el Z55 de Sadox. Trato de que la gente que maneja los ensayos lo identifique, porque si bien se ha acotado mucho el tema ciclos, realmente hay diferencias importantes por ahí entre las variedades que están disponibles para evaluar. Hoy en día esto va a cambiar en el futuro, como les decía antes, porque todavía se debe estar sembrando algunos lotes de trigo que salen de maní, y algunos de papa en el norte de Córdoba. Entonces hace falta ciclos cortos, cosa que hasta hace unos años, tratando de maximizar rendimiento, no se utilizaban ciclos cortos. Esto es del año pasado. Baguette 620 a la izquierda, en las franjas que están midiendo número de espigas, y don Mario Pehuen, los dos tenían alrededor de 675 espigas. Y después a cosecha pasó lo que pasó, el rendimiento fue de 7.500 kilos, como les decía, un 7, un 8, un 10% por debajo de la expectativa que tenían los lotes, pero el tema vuelco. Pehuen es una variedad que tiene tendencia a vuelco cuando se pretende maximizar rendimiento. Con respecto a este tema es algo que deberíamos pensarlo o repensarlo dentro de los programas de mejoramiento. Los últimos trabajos están hablando de que el segundo entrenudo realmente es importante y tendremos que prestarle atención para lo que es el comportamiento frente a vuelco. Y bueno, de esas parcelas grandes en condiciones de manejo de productor, pasamos a las condiciones de parcelas chicas. Ustedes saben que el INASE, junto con el Comité de Cereales, coordinan todo lo que es la evaluación de la red, parcelas chicas. Ensayos de alta tecnología. Aprovecho para destacar acá que más del 60% de los ensayos de la red de INASE de trigo se hacen en ámbitos del INTA.
Y bueno, los ambientes de INTA muchas veces algunos tienen facilidades y otros no tienen tantas facilidades. Así que por ahí van a haber alguna discontinuidad de un año para el otro con respecto a los resultados. Pero realmente importante el nivel alcanzado en Balcarce el año pasado. Sí me llama la atención de que con una siembra del 20 de julio, acá yo no les puse las fechas de espigazón, pero no hubo un desfasaje tan importante como uno debería esperar entre variedades de ciclo corto y variedades de ciclo más largo, variedades que tienen requerimientos de frío y otras que no lo tienen, que sembrados en una misma fecha debería haber una dispersión. No pretendo que lo miren totalmente, simplemente traten de fijar nombres como Araucaria, AK308, AK502, el Basilio, que es considerado digamos, como un testigo, el Buck Pretal, el Picasso y el Neo 723, que ya lo van a ver en otros ensayos. En el criadero Klein Pla, en la provincia de Buenos Aires, también en el centro de la provincia de Buenos Aires, también lleva condiciones de alta productividad que no son con riego, pero sí son con manejo de alta productividad, seguramente por el lado de los nutrientes. Y volvemos a instalar nombres como el Pretal, el Araucaria, el Pehuen, Arazá, AK502. En la fecha de siembra del 14 de junio, ciclos un poco más cortos, el Catalpa, una vez más el Pretal. Fíjense la posición del Basilio. Llegamos a INTA Manfredi. INTA Manfredi tiene algunos problemitas extra, pese a tener sistema de riego y ser uno de los más importantes, estas unidades de INTA que trabaja en riego suplementario. Lo que es la evaluación de materiales de trigo tiene problemitas con algunas sembradoras, problemas de implantación y muchas veces no se logra año tras año ir mejorando los rendimientos. Estos fueron los resultados del año pasado, que hubo mucho daño de helada según declaró la conductora de los ensayos. Santiago del Estero también se conduce con riego, al igual que Salta, en determinadas condiciones, porque les resulta muy difícil manejar los riegos, estamos hablando ya por riego por manto. Yo he visto mejores expresiones de este tipo de ensayo. Este es el resultado del año pasado con un riego de 300 milímetros. Y llegamos a Marcos Juárez. La verdad que tengo especial, digamos, cariño no solamente por la experimental, sino por el trabajo que se viene haciendo con respecto a los ensayos de alta tecnología. Se hace con riego de agua de no muy buena calidad, 150 milímetros, realmente un riego suplementario. Pero fíjense lo que volvemos a ver a nombres como el Pretal, el Sauce, el Pehuen, el Catalpa, el Baguette 620, y en ciclos más cortos el Tordo y el Gingo, y el Neo 30, por ejemplo, Neo Gen. Entonces me permití, por eso que les estaba diciendo, me permití repetir los del año 23 junto a los del año 24, porque me llamó la atención de que el primero es la misma variedad y el segundo, pese a que en el informe de la derecha, el informe del 24, no figura porque no era oficial. Acá es importante que ustedes sepan que los criaderos son los que eligen las variedades que participan acá. Los criaderos dicen yo quiero que evalúen esta, esta y esta. Entonces el Sauce se puso como un testigo y también fue segundo por segundo año consecutivo. Y fíjense lo que hicieron variedades también de buena adaptación como el Sarandí, como el Pehuen, por ahí cambiando el posicionamiento. Es interesante que ustedes vean esto si están con el ánimo de decidir sobre variedades de trigo. Este es el aspecto que tenía el Buck Pretal el año pasado, es el ensayo de Marcos Juárez, el del Sauce, Klein Extremo, una variedad de ciclo largo con requerimientos de frío. Fíjense que ahí está marcada la fecha de espigazón, el 8 de octubre. Esa fecha de espigazón es un poco tardía para lo que es Marcos Juárez, que preferimos espigar los últimos días de septiembre. Este sí espigó bien, el Pehuen. Están todas ordenadas por el rendimiento, por el mismo rendimiento del ensayo. Lobuno, una variedad nueva de Lima Grain que parece interesante. Fíjense que está a la altura también, un detalle no menor al elegir variedades para riego. Araucaria, una muy interesante expresión. Jacarandá, una variedad de varios años. Sarandí también varios años. Y llegamos hasta el Catalpa.
y en lo que son ciclos intermedios a cortos, el tordo, casi 7.000 kilos, el guingo, también, el AK921 ya un poco alta para las condiciones de riego, el Bagué 525, el M-Cinta 924, una variedad interesante. Esto lo hizo, la foto me la mandó Magalí, lo que no pudo hacer es cosecharlo, y es un trabajo que es interesante. Yo estoy tratando de generalizarlo en el norte de Córdoba para ver si el peso de mis granos es un problema y hasta dónde lo podríamos llegar a manejar con disponibilidad de agua. Ese surco se cosecha de manera individual y se compara el peso de mis granos con el resto del lote. Otro de los detalles a tener en cuenta, minimizar el uso de variedades muy susceptibles, porque si empezamos con estos tratamientos fungicidas antes de que empiece el encañado, realmente estamos condenados a no solamente 2 aplicaciones, sino a veces hasta 3 aplicaciones. Esa información está disponible. El INTA de Marco Juárez saca anualmente a esta disposición, esta información, y también todo lo que es el INTA Bordenave con Pablo Campos lo hace, y Pergamino también tiene una buena información y se puede ver actualizada todos los años. Gracias. Bueno, muchas gracias. Escuchamos hoy una integración interesante, ¿no? de aspectos claves a los cuales prestar atención, más allá de que surgen quizá de ambientes particulares, aplican para los distintos ambientes de Argentina en lo que respecta al trigo, tratando de aplicarlos como criterios, ¿no? Y no como recetas. El posicionamiento en la ventana ambiental, el prestar atención a el arreglo espacial, el antecesor, la selección batetear, la fecha de siembra. Sí, bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, ¿podemos abrir a preguntas? No. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ahora hay un break afuera, los invito, los disertantes van a estar a disposición, así que si quieren hacerles preguntas, intercambiamos afuera y continuamos. Así que muchas gracias por venir y bueno, nuevamente un aplauso para este panel.